Estaba leyendo mi Biblia y también un libro de historia. Y encontré algo impresionante. Sí, cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis representa una de las etapas de la historia. Y en esta ocasión vamos a ver lo que representa Éfeso. Leyendo la Biblia y libros de historia, encontré que las 7 iglesias del Apocalipsis se parecen mucho a la historia de la iglesia. ¿Sabes tú que cada uno de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis representa una etapa de la historia? Veamos qué es lo que dice la Biblia acerca de los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a empezar con Éfeso. Pero antes de partir con la iglesia de Éfeso, quisiera contarte que esto se enmarca dentro de una serie denominada Las 7 iglesias del Apocalipsis en la historia. Y la idea es juntar algo de lo que hemos aprendido a través de la Biblia y también algo de mi formación como profesor de historia para que veamos cómo específicamente esta profecía no solamente está dirigida a los tiempos presentes en la historia del Apocalipsis, sino que también está representada o está dirigida a las 7 iglesias durante la historia de la humanidad. Y cada una de estas iglesias representa una etapa histórica por las cuales la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia verdadera, debe pasar en su peregrinar durante esta vida. Éfeso, ciudad del occidente de Asia Menor y centro importante en la historia de la iglesia primitiva. Éfeso estaba situada entre Mileto y Esmirna, en el valle del río Caistro, a 5 kilómetros del mar Egeo y entre las montañas de Corestos. Su excelente acceso al mar la convirtió en el principal puerto de Asia durante el Imperio Romano. Compartió con Alejandría y Antioquía la supremacía en el Mediterráneo oriental. Como ciudad, probablemente Éfeso fue fundada en el siglo XII a.C., cuando los colonizadores griegos se mezclaron con los indígenas de la región de Anatolia. En el año 560 a.C. fue conquistada por Creso, rey de Lidia, quien restauró el famoso templo de Artemisa y benefició en gran forma a la ciudad. 3 años después fue capturada por los persas. Lisímaco, uno de los sucesores de Alejandro Magno, la reconstruyó más tarde, el año 322, y además de embellecerla, la inundó con la influencia helenística. El año 133 a.C., la ciudad fue entregada a Roma por Átalo III, rey de Pérgamo, y así se mantuvo hasta el año 262 después de Cristo, cuando tanto el templo como la ciudad fueron destruidos por los godos. Como ya hemos dicho, cada una de las iglesias representa un periodo de la historia, pero cada mensaje también tiene una estructura básica. Cada iglesia tiene un nombre con significado. El mensaje presenta las características de cada iglesia. El mensaje también presenta un reproche o una exhortación. Cada iglesia recibe un consejo y a cada iglesia se le da un desafío o una promesa. El nombre Éfeso significa el deseado. En este primer mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo le entrega un mensaje a Juan para que se lo entregue al ángel de la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis 1:20 vemos que el que entrega el mensaje es Jesucristo, quien tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros. La iglesia de Éfeso representa a la iglesia primitiva, a la iglesia de los apóstoles y discípulos, la iglesia del siglo I, la iglesia que salió de Jerusalén y de Judea para llevar el mensaje del Evangelio a todos los contornos del mar Mediterráneo. El elogio que le entrega el Señor a la iglesia de Éfeso es que conoce sus obras, conoce su arduo trabajo, su paciencia y que no soporta a los malos, que prueba a los falsos apóstoles y los halla mentirosos, prueba a los apóstoles que dicen ser apóstoles y no los encuentra como tal, los sabe reconocer. Esa es una característica muy distintiva de la iglesia primitiva y es algo que la iglesia actual también debe tener. Debe reconocer a aquellos líderes que dicen tener una autoridad espiritual y deben darse cuenta si es que son enviados por Dios o no. Otra característica de la iglesia de Éfeso es que ha trabajado con mucho esfuerzo sin desmayar. La exhortación a la iglesia de Éfeso se encuentra en Apocalipsis 2, verso 4, cuando dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir que has dejado tu primer amor? La iglesia de Éfeso tenía mucho trabajo, se esforzaba, arduo sacrificio, trabajaba sin desmayar, hacía obras portentosas, obras importantes, y quizás conocía al Señor,
tenía una cercanía con la figura de Jesucristo. Muchos de los discípulos que existían en esa época habían conocido al Maestro, estaban aún presentes los discípulos, tenían el conocimiento, tenían la ortodoxia, hacían bien las cosas, pero sin amor eh, es algo a lo cual al Señor no le gusta, lo cual al Señor no lo llena. Es importante que la iglesia haga las cosas con amor. Y aquí es importante decir que el texto dice, has dejado tu primer amor, no has perdido tu primer amor, como muchas veces se dice. El primer amor lo dejó como algo que alguien también puede volver y tomar. Es distinto a perder, porque si yo pierdo algo no lo puedo recuperar, pero recordemos que estamos en el tiempo de la gracia, por lo tanto se puede volver a tomar aquello que se dejó. En cuanto a la exhortación, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Esto básicamente el candelero, como se puede ver en el mismo libro de Apocalipsis, el candelero representa a la iglesia. Y también por no haber seguido las primeras obras, esta ciudad fue destruida y esta iglesia también fue destruida. La iglesia de Éfeso fue un centro importante del cristianismo primitivo del primer siglo. Se dice que en Éfeso estuvo varios años el apóstol Pablo, incluso escribiendo cartas, epístolas a distintas iglesias, y también aquí habría dejado a Timoteo para que se hiciera cargo de la iglesia, y también la tradición extrabíblica señala que fue en Éfeso donde se trasladó a vivir el apóstol Juan. La tradición señala que junto a María, cosa que no está probada, y que también el apóstol Juan habría sufrido un destierro a la isla de Patmos, pero habría vuelto a morir y su tumba estaría en Éfeso, junto también con la casa donde vivió la Virgen María, por lo cual también fue un centro de peregrinación y adoración de la cristiandad católica en la antigüedad. Pero fue una iglesia que finalmente ya no existió y una ciudad que fue prácticamente borrada del mapa y que en la actualidad no está habitada. Una de las características positivas que también encontramos está en el verso 6, donde dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En primer lugar, nos demuestra el carácter de Dios, el cual también es capaz de aborrecer la maldad y su iglesia también debe aborrecerla. En cuanto a las obras de los nicolaitas, hay tres posturas principalmente. Una, que los nicolaitas era un grupo sectario que enseñaba el libertinaje, enseñaba que el cuerpo eh, no se juntaba con el espíritu y por lo tanto los pecados que se hacían con el cuerpo no eran atribuidos al espíritu. Por lo tanto, daban desenfreno sensual a sus pasiones. La segunda postura respecto de los nicolaitas dice relación con el significado del nombre Nicolás, que significa algo así como el que dirige al pueblo. Y algunos comentaristas señalan que la doctrina de los nicolaitas consiste en hacer una división en la iglesia entre aquellos que mandan y aquellos que obedecen. Es decir, ya se habría empezado a generar en la iglesia primitiva una diferencia entre lo que es el clero y los laicos. Y también hay una tercera postura que señala el culto a un tal Nicolás, eh, que habría sido algún tipo de patrón o santo que habría entrado al culto cristiano desde la antigüedad, relacionado con los antiguos dioses como Osiris, Tammuz, etcétera, los cuales celebran su nacimiento el 25 de diciembre. También Nicolás habría sido adoptado como una especie de santo cristiano que también es omnisciente porque sabe el comportamiento de los niños, si se portaron bien, se portaron mal durante todo el año, y la noche del 25 de diciembre surca el cielo volando, entregando dones, entregando regalos, cosa que también habría influido en el ingreso del paganismo a la cristiandad hasta la actualidad.
Lo anterior no quiere decir que los hermanos que celebren Navidad el día 25 de diciembre sean nicolaitas. Nosotros celebramos por tener una fecha, pero sabemos que lo más probable es que no se pueda calcular el día exacto del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo importante es que nos tomamos un día al año para conmemorar su nacimiento. En cuanto al desafío o promesa que se le da a la iglesia de Éfeso, está en el verso 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Aquí vemos una promesa tremenda y una promesa muy grande para la iglesia, que es recuperar aquello que Adán y Eva no pudieron comer, que fue del árbol de la vida. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, verso 9, vemos ahí la presencia del árbol de la vida. Algo que les fue vedado al ser humano, no pudieron comer después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. En cambio, si su iglesia, la iglesia vence, tiene la vida eterna. El Señor Jesucristo le promete a la iglesia recuperar el acceso al árbol de la vida si es que vence. ¿Quieres saber qué otras promesas tiene el Señor y qué otras cosas recupera la iglesia a través de la victoria en Jesucristo? No te pierdas los otros episodios de esta serie. Si te gustó este contenido y consideras que es de bendición para tu vida, considera suscribirte a este canal. Comparte este contenido con tus amigos y que sea de mucha bendición.